Hermano Fermín, el hermano Fermín es muy especialmente conocido en la zona de León. Es el lugar, él nació por aquella zona, ¿no? En la zona de León. Bueno, pues es también de los veteranos. Él nació en el 46. Algunos sois un poquito mayores que él, pero los más jóvenes lo consideramos también uno de los veteranos. El hermano Fermín es muy conocido, sobre todo, por lo que tengo entendido, en la zona de León, Valencia y Valladolid especialmente. No sé si también en la parte asturiana, también hubo una época que estuvo por allí, ¿no? Y esa es la época en la que, en fin, la zona donde él ha estado prácticamente viviendo toda su vida, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le vamos a plantear, eh, podríamos decir que es, ¿cómo fue tu niñez y tu adolescencia, hermano Fermín? A ver el sonido, creo que lo tienes Activa, apagado. activa el Activa el sonido, sonido. Fermín. Activa el sonido. Pues para empezar, es un placer estar con vosotros y poder contaros alguna anécdota que sucedieron y que, bueno, tienen su moraleja, ¿verdad? No tan buenas como muchas que he visto de vosotros, pero es original, ¿verdad? Entonces, como han querido que la cuente, también hermanos que me han conocido como Mellado y etcétera, etcétera, Pasalodos, y bueno, y muchos más, y José Pose, que está ahí, ¿verdad? Y Nicolás, pues con mayor razón, ¿verdad? Quiero contaros. Bueno, nací como el primogénito de una familia pobre y trabajadora de agricultores. Y recuerdo una infancia de un trabajo duro y, y de mucho, y de mucho sufrir para sobrevivir mis padres, ¿verdad? Pero me pusieron la meta de estudiar para salir de esa vida tan pobre y de ser alguien importante. ¿Y cómo fue? Pues como vivía en un pueblo, la única manera de salir allí era que iban los frailes y te cogían de los colegios, de las escuelas, a los niños que ellos veían para llevar a colegios. Y yo me vi en un colegio religioso a los 11 años. Fue una educación religiosa muy disciplinada, pero sin la Biblia y con la meta de ser nada menos que misionero católico por las Américas, por donde vienen ahora de Colombia o de Perú. eh, Aquí, los emigrantes, pues ahí he tenido yo que ir seguramente en las misiones. Pero ¿qué pasó? Que realmente cuando tenía que entrar en el noviciado para ese entrenamiento, yo era muy joven, tenía solamente 15 años y me dijeron que estuviera un rato, un tiempo en el mundo para espabilarme, porque era muy ingenuo, ¿verdad? Y entonces me espabilé tanto que después cuando me quisieron llevar ellos y otra orden religiosa de allí del pueblo, ya no lo acepté. Y entonces ayer, pues nuevas metas cuando salí de allí estudiando el bachiller superior en León. Entonces, Fermín, por lo que nos cuentas, desde los 11 años hasta los 15 más o menos, digamos, estuviste recibiendo formación religiosa. En ese periodo de tiempo, bueno, ya nos has dado a entender que te consideraban bastante inocente y de ahí que te dieran un periodo de tiempo para que te lo replantearas todo mejor, ¿no? Así es. Podías decir que no solamente era como una vocación tuya, sino que era como parte del entrenamiento que se te pretendía dar, el que fueras misionero. Sí, realmente nos lo hacían ver, vivir y ver algunas entrevistas de misioneros que habían estado por allí con diapositivas y nos lo hacían, bueno, disfrutar de esa meta. Y yo estaba en un colegio con unos 1000 de aquel tiempo y no sé cuántos llegarían a ser sacerdotes. Supongo que la mayoría no, pero en un principio los que éramos muy ingenuos o muy creyentes, ¿verdad? Pues teníamos esa ilusión y esa meta. Y nos lo ponían como una cosa de un logro. Muy bien. El caso es que ese periodo termina y a los 15 años tu vida tiene un giro. Apareces en Gijón con la idea de adquirir una carrera
Y bueno, ¿qué cambio se produjo en tu vida? Pues sí, estaba estudiando a los 19 años una carrera técnica, ingeniería técnica mecánica, y me había separado de mis padres que me habían llevado allí. Tenía una beca, ¿verdad?, para estudiarlo, y resulta que en la pensión donde me pusieron tuve que salir de ella porque mi educación y mis valores religiosos traídos de aquel tiempo no me permitieron eh, aguantar la mala compañía que había en aquella pensión, ¿verdad? Y felizmente Jehová lo debió maniobrar eso, porque fui a otra pensión que la encontré, casi ni me acuerdo cómo, y allí a los 2 meses apareció nuestro querido hermano Gabriel Mendo. ¿Y qué pasó con este hermano? Bueno, él también era en aquel tiempo bastante nuevo, la verdad, y claro, vino con mucho celo eh, explicando bueno, los dogmas católicos. Yo, aunque ya estaba bastante espabilado y desengañado de la religión, aún así defendía los dogmas católicos. Y entonces tuvimos nuestras pequeñas discusiones. eh, ¿Y qué pasaba? Que él siempre, cualquier tema que tratamos, lo decía con la Biblia. Y yo es que no sabía ni abrir la Biblia. Y eso que me consideraban, y me consideraba yo el listo del tema religioso. Bueno, en este periodo de tiempo, hasta si no recuerdo mal, recurriste a la ayuda de un teólogo. Bueno, claro, sabiendo mi situación de que no sabía y que yo iba a convivir ya con ese testigo y otro testigo que se llama Germán Fuentes y otro Alonso, etcétera, etcétera. Llegaron a haber 4, 5 testigos en aquella pensión después, ¿verdad? Pues yo tenía que dar una explicación del por qué no era así, ¿verdad? Y claro, fui a preguntar con otro amigo de estudios a un famoso teólogo que había allí en Gijón. Bueno, ¿qué respuesta encontramos? Pues una respuesta que simplemente no uso para nada la Biblia, ni prácticamente temas religiosos. Yo les hice 3, 4 preguntas diferentes, ¿verdad? Y lo único que hizo fue pasarme la mano y decirnos éramos muy jóvenes, que nos centráramos en una carrera y que ya tendríamos tiempo de esos temas religiosos. El caso es que todo esto estaba produciendo en ti, pues una sacudida espiritual, pudiéramos decir, ¿no? Que de alguna forma transformó tu vida. Hubo una asamblea de circuito que, si no recuerdo mal, fue clave en ese giro que se produce en ti. Sí, e incluso antes, ¿verdad? Yo, al estar desengañado de esa entrevista con el teólogo, eh, quise saber por dentro de la organización de los testigos de Jehová para demostrarles por qué estaban equivocados. Y ahí uno de ellos, recuerdo que me dio o me dejó su libro, Los testigos de Jehová en el propósito divino, el libro antiguo, claro. Y yo lo ojeé, lo leí, lo que pude, y es que ya me quedó maravillado. Y recuerdo un día después de jugar el fútbol allá en la playa de Gijón, con compañeros, del cansancio me tumbé en la cama, ¿verdad? Y me cogí el folleto Mira y me lo devoré, el folleto antiguo. Y todo aquello hizo en mí, bueno, tener una esperanza de la confusión religiosa que yo tenía, ¿verdad? Y esas inquietudes me hizo pensar ya en algo positivo, por lo que estaba aprendiendo allí. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué tenía yo deseo de conocer la organización? Porque se los había dicho con un prejuicio de aquel tiempo. Y es que, ¿qué podía venir de bueno de América? Teníamos ese prejuicio contra los americanos, ya en aquel tiempo. Bueno, pues el tema está que, que en aquella asamblea que me invitaron por aquel tiempo, fue una asamblea de circuito en la Cabocha de Gijón, donde la mina, coincidió que era un prado
donde nos llevó un autocar desde Gijón, estaba lloviendo, pusieron unas lonas y allí aparecimos cerca de 100 personas que venían de Valladolid, de Galicia. No sé si José Posse ya estaba en aquella asamblea, porque a José Posse lo conocí poco después de León, ¿verdad? El tema está que yo, bueno, me maravilló aquella asamblea. No recuerdo prácticamente nada, ¿verdad? Estaba el hermano Ray, al que aprecié mucho después, ¿verdad? El hermano Manuel Mula, de circuito, ¿verdad? Y bueno, estaban precursores de Valladolid. El tema está que yo recuerdo que aquello me impresionó mucho porque dije, si estos se tienen respeto a la Biblia, la palabra de Dios que yo la admiro, la valoro, y ellos se quieren, ¿con qué amistad, con qué confianza se trata? Y dije para mí, estos son los cristianos de las catacumbas. Por la tarde, después de la asamblea, me coge Esteban de la Fuente y Arturo Cortijo por el parque de Gijón y la playa, y yo cuando llego a casa por la noche, digo, pero si he estado en el paraíso. Yo me sentí con una satisfacción inmensa. Bueno, al mes siguiente me dicen, hay que ir a Marsella, a la Asamblea Internacional. Y dije, pero ¿cómo se va allí? Que yo no tengo dinero. Estaba clarito. Bueno, ahorré unas 1000 pesetas de aquel tiempo, que para mí fue un gran esfuerzo. Y allí, y como el año anterior había estado en Francia, yo sabía el francés, dije, tú así nos sirve de traductor, tal y cual. Bueno, estuve en la asamblea en Marsella y aquello me terminó de impresionar. ¿Por qué? Porque vi lo mal que había tratado la Iglesia Católica a la organización de la asamblea. Recuerdo que el estadio era un campo de fútbol, ¿verdad? Y había una iglesia cercana y no dejaron de tocar las campanas para interrumpir el programa de la asamblea. Yo recuerdo que eso me indignó como amante de la libertad, ¿verdad? Y entonces salí a predicar aquel viernes que salían todos a predicar, allí me presenté y me mandaron con un hermano francés a predicar de casa en casa. Y de allí también serví de acomodador, aunque me dormía de pies. ¿Por qué? Porque vi que había que apoyar aquello. Y es que dormíamos en masa, bueno, dormíamos lo que dormíamos, ¿verdad? Y yo quedaba sentado en mi lón. Recuerdo que me costó, pero fue una asamblea que cambió mi vida, porque allí fui a empezar de publicador, aunque en Gijón todavía no era publicador. Fue al mes siguiente que me nombraron publicador en Gijón. Entonces vemos que aquí el conocer al hermano Mendo, a Gabriel por un lado y la asamblea por otro, esta experiencia que nos cuentas, todo eso produce un cambio en ti radical, en el sentido espiritual muy positivo, ¿verdad? Y claro, iban pasando los años y se acercaba el periodo de que en un momento dado tendrías que plantarte el tema de la objeción de conciencia. Sí. ¿Cómo se produce ese, eh, esa decisión? ¿Cómo tomas esa decisión? Y sí, ¿qué circunstancias se dan para en fin, al final aparecer como objetor y por lo tanto preso? Bueno, todavía para aquel tiempo tenía a Gabriel Mendo conmigo un mes o dos más, ¿verdad? Desde aquella ocasión. Y, y disfruté, por supuesto, de su ejemplo de celo, de firmeza y de amor por la verdad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Un mes después, bueno, en octubre de aquel año 68, 66, que digo, le llevaron los militares y aquello a mí todavía me produjo más admiración, porque yo que buscaba la paz, ¿verdad? Ver que les estaban metiendo en cárceles, en calabozos militares por no coger las armas, a mí eso me impresionó. Claro, veía la gran responsabilidad y es que si yo seguía, también me iba a pasar eso. Entonces, Jehová me ayudó a empezar a fortalecer mis metas de ayudar a otros con la predicación que había empezado, ayudando a mi familia.
recuerdo que por aquel tiempo uno de los testigos, que cuando ya marchó Gabriel Mendo al calabozo, en teoría lo dejó para ayudarme, eso no te lo había contado, pero fue expulsado. Y ahí tienes que convivir 2 meses con él en la pensión, sin hablarnos. Bueno, a mí me produjo o me ayudó a aumentar mi lealtad a la organización de Jehová que estaba conociendo y a la parte, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera, ¿verdad? Los ejemplos que empecé a ver en aquel tiempo de lealtad a Jehová y a su organización, porque, porque cuando este hermano falló, también hubo un hermano que había venido de nada menos que de Venezuela y venía como, bueno, iba a ser como mi padre en la verdad. Algo así como lo que dice el hermano Contijoz, al que le admiro mucho también, ¿verdad? Por lo que acaba de decir de la triste situación que hay, ¿verdad? Y también mandó a la sociedad a un hermano de ahí de Cataluña y no he vuelto a saber nada más de él. Se llamaba Jorge. Era un hermanito que estaba algo cojo y fue enviado de precursor allí. Y también, después de que este hermano marchó, vino Luis Gamínguez, que es el que le he tratado desde entonces, ¿verdad? Y que, por cierto, también me ayudó, ¿verdad? Bueno, todo eso fue en aquel tiempo que yo tuve el privilegio de predicar, incluso hice 2 veces el precursor auxiliar de aquel tiempo. En fin, Entonces, el caso es que llega el momento en que tienes que presentarte y te presentas como objetor. Y ese día ocurre una serie de circunstancias, de cosas, que queremos conocerlas por ti mismo. bueno, pues simplemente me ayudaron una vez que me presenté en la caja de reclutas, ¿verdad? Y me tallan. Estoy esperando allí con la hermana Teo, ¿verdad? Y sale un capitán todo histérico, todo, bueno, colérico, dando voces en el centro de León, ¿no? Donde la caja de reclutas, el Teatro Emperador, allí, aquel sábado por la mañana, que había un montón de gente, ¿verdad? Y me hace famoso. Dice, se ha vuelto loco, su hijo se ha vuelto loco. Bueno, eso fue repetido no sé cuántas veces, ¿verdad? Y la querida hermana Teo, la pobre, casi la hacen llorar, ¿verdad? Bueno, ahí fue el principio de mi grave enfermedad. Eso vendrá después. Vale, pues entonces sigue contándonos. Ese día transcurre, este hombre se pone de esa manera, se crea esa situación tensa que podemos imaginarnos. ¿Y nos, qué ocurre después? nos suben al CIR 12, aquel sábado, ¿verdad? Y yo por la tarde, después de que nos dan algo de comer, ¿verdad? Pues veo la necesidad de hablar con la máxima autoridad que hay allí, ¿verdad? Y, y la máxima autoridad que había era un comandante de día. Le expongo mi situación, paternalmente me mete en su oficina y me empieza a leer, hijo, ten cuidado porque esto te pueden fusilar, por esto en el ayun cadena perpetua, en fin, una serie de amenazas que yo mm, me dice, pienso, pues hijo, pienso bien, ¿verdad? Y no le dije, terminé, dijo, no, si está pensado, márchese. Todavía estoy oyendo el eco. Creo que rompió el techo del despacho que tenía, lo rajó, porque todavía estoy oyendo el eco, ¿verdad? Bueno, pues sí, me marché y me fui a un bosque que había ahí en el Ferral, allí en las afueras, y allí fue donde más paz y gozo sentí leyendo esto, Juan capítulo 15, 16, 17, principalmente meditar. Muy bien. Bueno, pues ya estás metido en el ambiente militar, se siguen produciendo los acontecimientos y ¿cuál es el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que Bueno, ocurre también relevante? sí, cuando resulta que ya me presento para, bueno, nos vacunan o nos hacen la revisión médica, nos dan la ropa,
Y digo, lo siento, pero yo no lo puedo, y como he dicho, yo no lo voy a coger. Y me dice el oficial de guardia, pues tenemos que bajar al calabozo. Bueno, yo ya iba preparado con todo el equipaje, ¿verdad? Y me dice, usted no puede bajar eso. ¿Cómo que qué? Si es mío. No puedo bajar ni siquiera la Biblia católica, la Nácar Colunga. Dice, no, aquí las ordenadas son. Y yo me quedo un poquito pensativo. Pues, por favor, llame al capellán militar de máximo de que hay aquí. No tardó nada en llegar allí, ¿verdad? Creo que lo estaba escuchando y me estaba siguiendo la pista. Y cuando llega allí, pues abre el prólogo de la Nácar Colunga antigua y resulta que dice, todo cristiano debe leer la Biblia después del Concilio Vaticano II. Y digo, ¿cómo es posible que a mí lo quiero leer ahora y no me van a dejar leer? Nunca había un hombre tragar tanta saliva, quedó seco, ¿verdad? Quedó paralizado. Bueno, usando su poder o su autoridad militar, ¿verdad? Al otro, que era un teniente, pues le dijo, bueno, es que hay algunas ordenanzas que están un poquito anticuadas y se están actualizando, ¿verdad? El caso es que yo bajé para el calabozo, ya escoltado, con todo mi equipaje. O sea, que el conocer esos datos te permitió, claro, cualquiera no sabe lo que dijo el Vaticano II, ¿no? Pero claro, tu formación te hacía tener claro ese detalle que muchos seguramente ignoramos. Y en ese caso te sirvió para poder mantener la literatura que tanto apreciabas en ese momento, ¿no? Pero bueno, los problemas no iban a terminar ahí, por lo que recuerdo, ¿no? Las cosas se fueron complicando, ¿no? Sí, al día siguiente, miércoles, eran, bueno, después del desayuno, y baja la policía militar con su CM y me retiran totalmente toda la ropa, hasta la ropa interior. Un preso que estaba al lado me manda por el guardia de centinela que quedaba allí, su pantalón de deporte o bañador, y con eso me lo. Bueno, hacía un día destemplado, me quedé destemplado, pero bueno, era un chaval joven y no pasó nada. Pero a la hora o así, viene otra vez la policía militar y me llevan escoltado al juzgado. El capitán juez quería entrevistarme, pero cuando me ve me pregunta, ¿y cómo viene usted así? Pues muy sencillo, porque me han robado la ropa, me la han retirado, me la han quitado. ¿Cómo que qué? Si yo me he dado órdenes. Quedó seco también el capitán juez, ¿verdad? Entonces no me pude interrogar y dice a la policía militar que me lleve otra vez a su sitio. Y yo cuando miro para atrás, después según salíamos, estaba saliendo por la puerta trasera para ir a hablar con el jefe que había allí y los altos mandos. Bueno, no supe más hasta que al mediodía llega la hora de comer y nos sacan a todos los presos también escoltados hasta el comedor delante de toda la formación de los reclutas que había. Yo no quería salir así, pero me dice uno de los presos, me dice, lo que están haciendo contigo, eso es una salvajada, eso no puede ser. Y yo lo pienso y dice, pues es verdad, que lo debe saber todo el mundo. Y nada, voy a comer al comedor escoltado en bañador, ¿verdad? Un traje de deporte. Y todo el mundo, no sé, allí, si no había 2000 soldados que me vieron, escoltado, ¿verdad? Con todos los demás, llamando la atención y todos diciendo quién era yo. Que no me ponía la ropa militar y que era de esos de Jehová. Que ni siquiera sabían la gente. En el año ese no sabían, por allí no habíamos oído casi hablar del nombre de Jehová. Por eso nos hicimos famosos y más famosos en el comedor porque encima nos dan botella y yo lo hago. Así que tenemos aquí a un preso medio desnudo de un sitio para otro, poniendo de los nervios a más de uno, ¿no? Bien, parece ser que tu experiencia era un tanto peculiar en este sentido, pero las cosas como que no se iban a solucionar, más bien todo lo contrario, ¿no?
Entonces, después de dar un paseíto con todos los presos por la tarde, baja otra vez la policía militar y me quieren llevar a la enfermería. Cuando estoy subiendo por ahí por el descampado, que Mellado bien sabe la esplanada que hay allí donde antes del cuerpo de guardia, ¿verdad? Pues resulta que sale un otro hombre, que debe ser el auxiliar del coronel jefe, ¿verdad? Y sale dando voces. Pero es que se han vuelto locos. Aquí todo el mundo se ha vuelto loco. Llévelo otra vez al calabozo. Se debió formar tal lío entre ellos, pero debió ser, bueno, me bajan, y a las 2 horas bajan los dos médicos de graduación más alta militar. Y me dicen la situación que se había planteado delante de mí, ¿verdad? Delante de mi situación. Dice, mira, mañana te mandamos para Valladolid, al hospital militar, y que allí hagan contigo lo que quieran. Y digo, pues vale, ¿qué voy a hacer yo? Viajar. Bueno, pues me llevan para allá. Y llegas a Valladolid a una nueva experiencia, a ver cómo se va desarrollando todo, ¿no? ¿Y con qué te encuentras? Bueno, me entrevistan dos psiquiatras médicos, ¿verdad? Y me dicen, vamos a dejarte libre, vamos a ver cómo te dejamos libre, pero tienes que pasar por un tribunal militar, ¿verdad? Digo, pues lo que ustedes digan, ¿qué voy a hacer? Yo no veía ninguna, después de entrevistarme y darles testimonio, no veía ninguna pega médica ni nada, ¿verdad? Y resulta que llega al tribunal militar después de unos días, me meten para allá por una sala, un salón, y allí están en medio en penumbra, no sé si eran 7 o 10 hombres de esos, ¿no? De esos jefazos, ¿verdad? Y entro para allá, les miro a todos, nadie me dice ni pío, yo me pongo a mirar los cuadros tan bonitos que tenía, y después, un rato que se me pareció una eternidad, me dice, márchese. Bueno, pues me marché, salgo y me bajan el centinela que algo me cuidaba, me bajan para mi celda, que estaba con bastante libertad allí, y me dicen, te han dado, o al día siguiente te han dado inútil para el ejército. Bueno, pues qué bueno, era lo que buscaba, que no tenía que hacerlo. Pero ¿qué pasó? Que después de tenerme allí unos 15 días en medio de vacaciones en el hospital militar, pues van otra vez a la policía militar y llegan a ser mis amigos. Y resulta que dice, tenemos orden de llevarte otra vez al cuartel, al CIR 12 del Ferraz. Y me llevaban en tren y dice, te tenemos que llevar escoltado. Escoltado y con atado, ¿verdad? Pero no nos atrevemos a hacerlo así. Tú no te vas a marchar ni vas a hacer nada raro. Hombre, si hubiera querido marchar, no hubiera venido aquí. Que he tenido la oportunidad de haber estado huido para Francia el año antes de venir aquí. Bueno, pues entonces me llevan para allá y no entendí muy bien por qué me tenían que llevar allí. Pero luego lo entendí. Tenía que hacer trabajo de dar testimonio y allí unos 5.000 hombres y sus familias y a los que ellos escribieron llegaron a saber del nombre de Jehová y de que el pueblo de Jehová no usábamos las armas para la guerra. Eso fue bueno, un policía militar, pero eso me parece que lo quiere preguntar Mellado, ¿verdad? Un Mira, policía. perdonar que he tenido que cambiar de posición porque perdí la cobertura y me perdí un poco el hilo, ¿no? Pero de todas formas ya entiendo que has explicado la experiencia de Valladolid, terminas en el manicomio, Ujú. más o menos es la idea, y a todo esto, una pregunta que quería haberte planteado antes, ¿cuál fue la posición de tus padres en este periodo de tiempo tan complicado? Pues, puesto que entendemos, o los hermanos deben de saber, que en principio ellos no eran testigos. Bueno, la verdad es que vivían en un pueblo y aunque era muy liberal por la zona minera que había antes del Puerto Pajares,
pero claro, no lo entendían, yo ya se lo había dicho, y me había preparado para esa situación predicando a aquellas regiones. Esa experiencia fue digna de contar, ¿verdad? Porque ahí fue donde yo entendí al Jonás antiguo. ¿Sabéis por qué? Pues muy sencillo. Iba con todo mi entusiasmo lleno de revistas y para predicar el mes antes de entrar en el calabozo, ¿verdad? Y dar testimonio a aquella zona y a aquella gente para que me conocieran lo que yo ya era públicamente, ¿verdad? Y lo que iba a pasar. Y resulta que cuando voy por un sendero delante del pueblo de Ciñera, desde Santa Lucía, que es un paseo que lo he hecho más de una vez y a alguien se lo he contado, ¿verdad? Y resulta que allí me tuve que tumbar, bueno, me entró tal escalofrío que me tuve que sentar y tumbar y me puse a meditar y orar. Pero Fermín, ¿qué vas a hacer? Bueno, Jehová me puso en mi mente, 2 Corintios 13:5, cuando dice eso, sigan poniéndose a prueba para ver si está en la fe. Sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son. Y Jehová me dio tal fuerza, tal vigor, que fui a predicar a ese pueblo en el año 68, yo solo, en aquel tiempo, creo que no se había hecho nada. Pero allí, bueno, fue uno de los días más memorables de predicación y de éxito de distribución de revistas. Muy Claro, bien. todo eso me hizo famoso ya, o me empezó a hacer famoso el nombre de Jehová, por supuesto, y al pueblo de Jehová y la Biblia. En el intervalo de tiempo, esto no sé si lo has contado en estos segundos que me he tenido que desconectar porque perdí la cobertura. Eh, ¿Cómo era la posición de tus padres el periodo que estuviste dentro de prisión? Bueno, incluso en el manicomio. Bueno, mis padres, en verdad, realmente no tuve mucha oposición fuerte con ellos porque, para empezar, no vivía ya con ellos. Vivía en Gijón, o antes en León, y antes en el colegio. Pero, claro, no lo entendían y de alguna manera me desanimaron, ¿verdad? Pero vieron mi determinación y realmente me defendieron y me apoyaron. Mi padre realmente bueno, les volvió locos a los altos militares, ¿verdad? Y llevaba a mi hermanito, ¿verdad? Para decir, este también va a ser igual que vos, que él, ¿eh? Con que déjame que lo cuido yo y a ver si yo los convenzo. Y de alguna manera, porque mi padre decía en aquel tiempo, decía esto, yo te mandé a estudiar para abogado y me saliste abogado. Abogado, ¿no? Bueno, de Sí. alguna manera, mira, mi situación realmente esto les hizo vencer el temor al que dirá la gente y sobre todo mi madre llegó a aceptar la verdad y mis 5 hermanas. Hombre, eso es una bendición, sin lugar a dudas, ¿no? Ya en En aquel, fin, hay muchos detalles que experiencias como estas se salen de lo normal, ¿no? Porque estuvimos muchos presos, pero que estuviéramos en el manicomio no tantos, ¿no? Aunque algunos hubieran pretendido meternos a todos si hubieran podido, ¿no? Solamente un detalle, antes de recomponer las ideas de lo que has estado contando. Y creo que no lo has contado. Solamente un detalle, no entres en detalles porque luego ya seguiremos hablando de esta cuestión, pero creo que una vez, como a las 2 de la madrugada, te llevaste una sorpresa casi cuento otro detalle antes para eh, enlazarlo. sí, resulta que me pasó en el sanatorio psiquiátrico. Allí se me cayó el alma a los pies. Allí nunca me vi, porque mis amigos los policías tenían orden de dejarme un día después de comer y todos me metan allí en el jolgorio de ellos. Se me empiezan a mirar y a oler. Y realmente esto nunca me vi porque yo iba condenado a estar allí de cadena perpetua. Y a mí eso se me cayó el alma a los pies. Una Bueno, cadena perpetua entre locos, ¿no? entre locos, ¿verdad? Y bueno, la situación es que las enfermeras monjas me querían poner tratamientos médicos, ¿verdad? Y yo dije que no hay, ¿eh? No hay. Me hice respetar ante ellas, me tuve que hacer respetar también ante los cuidadores
religiosos, que había varios frailes, medio frailes, ¿verdad?, que estaban allí, de sus filosofías y teologías. Y degenerados, ¿eh? Y uno fue el que le pusieron conmigo en la habitación, y creo que era por el cura, que era uno de la dictadura de Franco, ¿verdad? Bueno, el punto está que yo me hice respetar, busqué la ayuda de los psiquiatras, de los dos doctores, y de que les encantó la revista Despertad y mi posición. Me defendieron, me ayudaron, y bueno, hasta después tuvieron hermanas trabajando en sus casas. Lo cual quiere decir que de alguna manera hizo buen efecto lo que ahí pasó, ¿verdad? Aunque puedo decir que me pusieron en el taller de encuadernación, allí aprendí a encuadernar. Me dejaban ciertamente libre, y toda atalaya que llegaba a mis manos le intentaba hacer un bosquejo, un resumen. Y luego lo leía en voz alta allí en un escampado donde ahora está la central de Caja España, bueno, de Caja Banco. Y el tema está que entre pinos, ¿verdad?, yo allí me aprendí a hacer bosquejos y a discursar. Y eso que era un novato, ¿verdad? Porque seguí las sugerencias del hermano Luis Gamíndez, que había sido nombrado precursor allí en Gijón, y había ido de una escuela de aquel tiempo que les debió enseñar a los ancianos de aquel tiempo a estudiar la atalaya y a resumir. Y se ensayó conmigo, y me vino de maravilla para hacer los bosquejos. Cosa Entonces, que, entonces pasaste en un momento dado de pensar que ibas a estar de por vida en aquel manicomio a que en un momento dado cómo se desenvuelven los asuntos. fue un entrenamiento en todos los aspectos de mi vida. Realmente entendí una situación que me iba a servir para después, porque tuve hasta revisitas de ese territorio, ¿verdad? Y estudios incluso. Bueno, pero eso ya lo contaré en otra situación después. Bien, entonces, volviendo al detalle, creo que en un momento dado, una noche como a las 2 de la mañana, te llevaste una sorpresa, alguien te despertó, ¿no? Sí, yo estaba durmiendo dulcemente allí en el calabozo militar del Ferral, y me tocan a la ventana, y era un policía militar, uno de mis amigos, que yo no lo conocía por nombre, pero me despierta y me quería hacer preguntas. Y yo dije, encantado. No informé, pero yo creo que por lo menos le informaría una hora por lo menos de contestarle las preguntas que me hizo. No le volví a conocer, ¿verdad? ¿Y quién era? Bueno, Pues ¿quién era? O mejor dicho, ¿cuándo supiste o qué fue de él? no supe más de él hasta que 2 o 3 años después fue por el Salón del Reino de León, ya en libertad religiosa, sí, más de años. Y resulta que pregunta por Fermín Pellitero, ¿verdad? Sí, yo estaba por allí. Bueno, cuando veo que nos enfrentamos cara a cara, y dice, no me conoce, ¿verdad? Y dice, pues no, yo no te conozco. Pero si te cuento una anécdota, seguro que sí me vas a recordar. Y me cuenta la anécdota de esta conversación que os acabo de contar. Bueno, y venía ya como testigo de Jehová desde Cataluña, desde Barcelona, y era de León. Ahora Así es. está en la congregación de Cisterna, donde ha estado el hermano Antonio Pasaloros, y creo que está aquí, pero eso ya, que él, Ya entraremos en detalle, pero bueno, ya antes he dado la pista, ¿no? El hermano Santiago Rodríguez, que lo hemos invitado a que estuviera con nosotros y que está presente, es precisamente aquel policía militar que a las 2 de la madrugada no tuvo mejor idea que despertar al hermano Fermín para hacerle preguntas bíblicas. Pero bueno, los resultados fueron muy positivos, ¿no? Aquí tenemos al hermano Santiago y ahora después le haremos una pregunta a él concreta, porque también el hermano Santiago creo que merecería capítulos aparte, por lo poco que sé de él, ¿no? Por lo poco que sé de él. Pero en este momento me gustaría introducir en la conversación al hermano Mellado. El hermano Mellado, cuando el hermano Fermín sale de prisión, llega a conocerlo y él nos va a contar en qué marco de circunstancias y algo que querrá compartir con el hermano Fermín.
Hermano Mellado, ¿dónde estás que no te veo? Sí, aquí estoy. Ah, Bueno, vale. sí, yo había pensado hacer alguna pregunta, pero yo creo que están todas contestadas. Lo que puedo decir de Fermín, aparte de que hemos compartido a hermanos en común, él ha citado antes a Arturo Cortijo, Esteban de la Fuente, Manuel Mula, la hermana Teo, a quien no has mencionado, pero que seguro que le tienes en el corazón, es el hermano Jorge Rodríguez, porque yo creo que tanto para ti como para mí representó un papel entre paternal, y fue nuestro mentor en muchos aspectos y yo siempre estaré eternamente agradecido y por circunstancias hace muchos años ya que falleció, pero que no le olvidaremos sin duda, ¿verdad? Yo a Fermín creo, fíjate, no estaba seguro, te conocí, no estoy seguro si te acuerdas, ya habías pasado tu experiencia que acabas de contar, yo había oído hablar de ella. Yo de la Asamblea de Roma de 1969 tomé una determinación que fue dejar los estudios y me hice precursor. Entonces me invitaron porque entonces las asambleas eran de tipo clandestino y se nos invitó a los precursores que éramos en Palencia, que éramos 3 o 4 nada más, se nos invitó a Salamanca. Se hacía la exposición en un garaje, que recuerdo que había un camión aparcado en la puerta para que no se viera el entrar y salir, el fluir de personas. Y hubo un hermano que le conocí, nos hicimos buenos amigos, Ramón Monferrer, que él y yo estuvimos contribuyendo en imaginar las ruedas que hay en un garaje, lo típico, los instrumentos típicos de un garaje, colocándolos en los laterales para poderse hacer la asamblea con sillas de todo tipo, ¿verdad? Y lo que sí recuerdo es que Fermín tuvo una parte en esa asamblea, de hecho tengo la foto, la atestigua, y supongo que a lo mejor tú también la tienes, y recuerdo que en un momento dado animabas al precursorado y tal, dijiste que salieran contigo allí a la plataforma, que no era plataforma ni era nada, salieran todos aquellos que eran precursores y claro, que éramos casi todos los que asistíamos a esas asambleas porque se invitaba a un número reducido de hermanos debido a su clandestinidad. Y esa foto la tengo como recuerdo y esto fue, ahora no recuerdo si en el 69 o 70 tú ya habías pasado tu prueba, pero guardo un grato recuerdo. Ahora, lo que sí tengo que decir en honor a la verdad, que en los primeros años, y eso que fui, si no me equivoco, el 7º en la línea de los que estuvisteis. Tú inauguraste el Ferral, después creo que fue Manuel Fraile, luego llegaron José Luis Corral, Alejandro Soldevilla, Dimas Noriega, Antonio Pasalodos, y creo que después fui yo y luego no sé cuántos, pero sé que hubo muchos más. Hubo después de mí un tal Víctor que después de 6 meses vistió la ropa militar, de forma que cuando yo regresé al Ferral la situación había cambiado y tuve mucha presión. Pero en todos los momentos que estuve allí, aunque estuve solo en un calabozo, las visitas de Fermín para mí eran fundamentales. Y mira, aprovecho, aunque sé que te he dado las gracias alguna vez, pero para volver a darte las gracias porque los primeros años, los primeros meses de mi estancia en el calabozo, tú tuviste un papel muy importante en mi fortaleza. Recuerdo días que estaba en solitario, que había tenido algún problema o aislamiento o haber pasado todo el día dando testimonio con unos y con otros. Y era un relax tu visita, casi siempre a final de la tarde o a media tarde. Hasta una vez, a veces te han dejado pasar incluso sentarte en el calabozo, en la cama del calabozo. Y para mí, pues sinceramente, ha sido algo muy grandioso y desde entonces, luego en libertad, al estar mucho tiempo en el mismo circuito y luego en lo que se llama, llamábamos distrito, León y Palencia, pues siempre hemos mantenido una buena relación de amistad, porque eso pues no se olvida jamás de por vida. Simplemente quería mencionártelo. Había alguna pregunta, pero las has contestado y por no hacerte repetir lo mismo. Posiblemente Pasalodos también quiera aportar algún detalle, pero gracias de nuevo, Fermín. Pues así, el hermano Pasalodos lo tenemos, es el de la gorra, el de la gorra Pasalodos, tan peculiar él, ¿no? Y seguramente algo querrá comentar si la técnica se lo permite. A ver, Juan, Activa el sonido, Pasalomo. sonido, Antonio. Activa el sonido, Antonio.
A ver si A ver si lo ve. Le tiene que mandamos entrenar, un- tiene que entrenar alguna ¿Me oís ahora? cabrita Ah, ya y está, ponerla de ya. secretaria. Ahora, ¿Me oís ahora? ahora. Sí, mira, yo lo que ha contado Mellado, pues, pero claro, lo reafirmaría, pero yo digo una cosa que creo que expone lo que yo pienso de nuestro hermano Fermín Pellitero. De pequeñitos se nos enseña como católicos que cada uno tenemos un ángel de la guarda. Yo digo que los testigos no necesitamos ángeles de la guarda mientras haya hermanos como Fermín Pellitero, porque para todos los que estuvimos en el calabozo fue eso y mucho más. Tendría para relatar horas, pero simplemente eso. Fue nuestro ángel de la guarda ficticio, pero de verdad que su llegada era la llegada de la alegría, siempre en el calabozo, en aquellos calabozos, sobre todo en los primeros calabozos que parecían de un campo de concentración. Nunca lo agradeceremos suficiente, yo se lo he dicho muchas veces, pero no me cansaré de repetir que la labor que él hizo, el trabajo, el incansable, allí con su moto desde León y con su cartera tan enorme, ¿no? Llevarnos lo que necesitábamos, la literatura, la labor esa fue para nosotros, o para mí, además que como dice Mellado, que algunos estuvimos solos allí. La mayoría pasamos solos, algunos tuvieron el privilegio de estar en compañía. Yo estuve 3 días solo con Manuel Fraile y unos pocos días con Dimas Noriega, pero el demás tiempo, si no hubiera sido Fermín Pellitero, pues estaría ausente del mundo. Así que nada más, nuestro agradecimiento, ya que quizás contaremos más detalles de allí, porque tiene mucha historia el tema del Ferral del Bernesga. Pero Mucha hermano historia, Fermín, mucha un abrazo. historia, mucha historia, Antonio, y mucho frío, ¿eh? Eso habrá que contarlo con más Sí, detalle. sí. Sí. Muchas gracias por vuestro reconocimiento. Pero hay que decir que fue la congregación de aquel tiempo de León. La congregación de León con Jorge Rodríguez, con Ramón Monfere, que luego fue objetor también, y Santiago Seba, y la hermana Turi, y mi esposa Pili, etcétera, etcétera, y otras. Bueno, fueron unas serviciales dispuestas a ayudar, ¿verdad? Y realmente esa hospitalidad, a mí me habían nombrado de coordinador de atender a los del Ferral, a los hermanos, lógicamente, y yo llegaba allí a la policía militar y enseguida decían al oficial de guardia, aquí está el hermano de... Es decir, que me consideraba casi como de la familia, ¿verdad? Y entonces podía entrar con mucha... Me habían proporcionado al hermano Jorge la famosa Vespa que dio testimonio ya sola en León, ¿verdad? Y todo eso hizo que yo disfrutara de, como dijo Jesús, hay más felicidad de dar que en recibir. Por eso fue un periodo en la vida que tuve que estar en los comienzos de la obra en León de precursor especial 6 años y medio, y para mí fue una bendición en todos los campos, ¿verdad? Por eso, muchas gracias por vuestro reconocimiento, hermanos. También tengo Sin que dar duda, al hermano José Pose, que resulta que un día de los que vine de Gijón antes de la prueba, me lo encuentro dando un discurso a aquel grupito que había en casa de la hermana Teo. Y luego predicamos juntos, fue un día inolvidable. Y ahí lo tenemos a José Pose, que para mí fuiste una inspiración y una motivación en aquel tiempo en mi preparación para la prueba de mentalidad. José, no te lo había dicho tan claramente, pero te lo digo una vez más, que nunca se me olvidó aquel día tan inolvidable. Muchas gracias. sin duda es un privilegio muy grande escuchar a personas con vuestro historial. Y ya os dije que la historia de Fermín era diferente, porque evidentemente, en fin, todos seguramente tenemos muchas cosas que contar, los más veteranos como motivo, pero de lo que no cabe duda es que llegar a pensar que ibas a estar en cadena perpetua en un manicomio, eso también tiene... ¿Y sabéis con qué enfermedad? ¿Os la cuento? Sí, sí, sí. El título que pusieron, que lo tengo escrito en un informe, etcétera, etcétera, en un informe médico,
dice alineación mental por esquizofrenia, con un delirio místico religioso, puntos suspensivos, etcétera, etcétera. Con esa enfermedad, menos mal que no me dieron medicación, ¿verdad? Y me hicieron famoso aquellas noticias que os acabo de contar porque aparecí en el Proa de León. Cosa sí. que yo he querido recuperar aquel artículo y me dicen que yo no existo. En el periódico de León, cuando a mí allí me lo habían dicho que había salido, que un joven había salido en el periódico de León. Sin duda una experiencia para no olvidarla. Fermín, ha sido un placer escucharte. Y ya que tenemos aquí, a ver dónde está, que no lo veo. A ver. El hermano Santiago Rodríguez. ¿Está todavía o...? Ah, sí, aquí Sí, Santiago. Sí, está. sí. Bueno, Santiago es el personaje que despierta al hermano Fermín a las 2 de la mañana para hacerle preguntas bíblicas, ¿no? O sea, pero hablando con Fermín esta mañana, me contó, bueno, no, esto es un atraco a mano armada, como puedes comprobar, ¿no? O sea, aquí vamos a hacerte preguntas sin haberte pedido ni permiso, ¿no? Pero ahora siéntete libre de contarnos lo que tú quieras, ¿no? Pero ha habido una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Me dijo Fermín que estuviste también con la posibilidad de llegar a ser sacerdote. No con la posibilidad, es que lo fui ordenado, recibí las órdenes. Ah, sí, eso no lo sabía. Sí, Y, sí, y otra, sí, la recibí. y La otra cosa, recibí. y otra cosa, para que ahora nos termines de contar lo que te parezca bien. Me dijo Fermín como que estuviste 2 años en el Vaticano. Estuve en Roma, estuve estudiando en Roma el último tiempo, que fue donde recibí las órdenes yo allí, y estuve, pues eso, no llegó a 2 cursos estuve, sí, 1 año y medio en total, porque me fui en octubre y volví después, 1 año y medio, porque me salí allí fue donde pedí la dispensa para salir, y sí, 1 año y medio estuve. Escucha, y la experiencia que nos cuenta Fermín, ¿es anterior o posterior a que estuvieras o sea, formándote como sacerdote? No, anterior. Si Ah, yo eso era salí, anterior. sí, yo me salí en el mes en este mes salí, y entonces perdí el privilegio que tenía el clero en España de no hacer el servicio militar. Al dejarlo, al haber pedido la secularización firmada por el Papa, pues entonces lo perdí. Y en agosto, no, salí en febrero y en mayo me tuve que ir al servicio militar. Y ya después de eso fue cuando coincidí un día con él, que vamos a matizar un poco los tiempos, Fermín. Yo te llevé a cenar. Aquel día. Estaba de guardia, me parece, de cabo de guardia, y te llevé. Y entonces yo quise poder hablar contigo porque te vi que llevabas la Biblia Nácar Colunga. Y Alberto Colunga había sido mi profesor de exégesis en teología. Y yo digo, pues voy a ver si hablo un poco con él. Y tal. Pero resulta que el oficial de guardia andaba por allí, por la zona, se llamaba de Gamones, donde estaban los calabozos, dando vuelta. Digo, pues si me pongo ahora a hablar con él, igual me meten ahí con él. Y bueno, pues allí estuvimos hablando, y un poquito antes de las 2, porque yo a las 12 tenía que haber terminado la guardia, pero como quería hablar con él, le dije al que tenía que bajar, no bajes, que no tengo sueño. Yo lo que quería era hablar con él. Más que nada era yo voy a decir la sinceridad, en aquel momento era para taparle la boca, porque creía que yo sabía mucho. Que pensé. Y entonces, un poco antes de las 2, se marchó y fue cuando le llamé. Digo, venga, ahora vamos a hablar. Bueno, poco rato hablamos, porque no nos dio tiempo más, hasta que bajó el próximo relevo, con un cierto miedo, digo, no sé a qué tal. Y bueno, y hablamos, y entonces ya me dejó aquello.
he ido a cazar y he salido cazado. Es más, luego cuando hablaban en el Ferrar, ese testigo de Jehová está loco. Creo que yo decía, digo, vamos, ¿quién de nosotros quiere estar aquí? ¿Verdad que ninguno? Pero somos capaces de decir que no. Pues él debe tener muchos motivos para decir que no. Y a mí esa situación, o sea, ahí me animó. Perdí el contacto con los testigos durante un tiempo, pero después, pues ya la conocí en Barcelona, coincidí con uno, tal, y en trabajo, y hasta ahora. Sin duda era una sorpresa. Por cierto, si alguno de vosotros tiene necesidad de algún traductor de latín o griego, creo que el hermano Santiago os puede echar una mano. Se ve que lo formaron también bien ahora en este clases, sentido. ahora, para no aburrirme, estoy dando clases de hebreo. Estoy enterando en el Instituto Bíblico Oriental, que está aquí en Cistierna, pues estoy dando clases de hebreo una vez a la semana. Algún voluntario que hay, tengo unos 10 alumnos. Pues la verdad que ha sido una tarde de sorpresas, no cabe la menor duda. Una sorpresa tras otra, algunas inesperadas, porque esto de Santiago ha ocurrido esta mañana de forma casual, o sea, de no saber de quién se trataba Santiago. Ah, por cierto, lo que Fermín no sabe, es cómo he averiguado yo quién era el que le había despertado a las 2 de la mañana. ¿Sabes quién me lo contó? Esta es otra sorpresa. Llamé al hermano Pasalodos esta mañana porque tú me dijiste, creo que está en la misma congregación de Pasalodos. ¿Y ya, qué iba a hacer? Pues mira, Antonio, en tu casa, en tu congregación hay algún hermano con estas características y tal y tal. Y Antonio fue el que me comentó de que había estado en el Vaticano, que conocía el griego, hebreo, etcétera, etcétera. Bueno, una sorpresa tras otra, como vemos, ¿no? Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias por lo que nos has contado, ¿eh? Y bueno, esta es tu casa, ¿eh? Aunque este es un grupo de objetores. A vosotros, a vosotros. Tiene Antes ha dado gracias. Santiago. Sí, perdóname, antes ha dado gracias, Pelitero, a todos. Yo, al que le tengo que dar gracias, bueno, a Jehová, porque lo ha utilizado a él de intermediario. Le ha utilizado a él de intermediario. Y mira, fíjate, un día llegué a Cistierna y estaba para discursar, venía de vacaciones y entro al salón y hay un hermano que me para, déjame. Y él así, oye, que eres mi hermano. Digo, pero el que está allí es mi padre. y fui directamente. O sea que yo tengo que estar todavía más agradecido a ti. Santiago, unos segundos nada más. ¿Me oyes? Dime. Sí, Bien, sí. Pascual habla. Sí, me interesa eso de que sepas griego. Me pondré en contacto contigo si estás dentro del grupo de WhatsApp de objetores. No Buscaré estoy, tu no. número No está para en el hablar. grupo, pero No, tenemos su contacto, no te preocupes, Pascual. bueno, le dais mi teléfono móvil, Ramírez, Sí, porque me interesa a ver unas inscripciones que hay aquí en mi pueblo, en hebreo, ¿eh? para que te Eh, las... que me indique qué es, porque en el Museo de Historia de Girona hay una parte dedicada a los judíos del Sí, CAI judío, del barrio judío de Gerona, en sí. los tiempos de Jaime I el Conquistador, como lo llamamos en Cataluña, Ya. o Jaime I de Aragón, como lo dice la revista Despertar, que tenía mucho contacto con los judíos de Gerona en su reinado. Y la judería de Gerona fue muy importante, sí. Muy Muy importante. bien. Pues me gustaría compartir contigo una información que al saber hebreo me puedes orientar. Y Le, muchísimas ponem- gracias por... le Bueno, ponemos en contacto contigo, Pascual, no te preocupes. Y lo dicho, Santiago y hermano Ramón son objetores, ¿no? Pero esta es su casa y siempre que quieran estarán invitados a compartir con nosotros este tipo de reuniones. bueno, pues La a mí reunión, sí. la reunión No, la damos por finalizada, pero no concluida. Es decir, a partir de ahora podéis saludaros, podéis hablar unos con otros. Y como somos un grupo relativamente pequeño, somos unos 25 ahora mismo, pues lo dicho, la reunión ha terminado, pero sentiros libres de expresar lo que queráis.
Yo voy a Yo expresar. debo irme a buscar el nieto, lo siento. Vale. Ha sido una reunión Jordi. magnífica. Hasta luego, Jordi. Adiós Pues a yo, todos. aunque haya llegado a los postres, ha sido muy gratificante escuchar la experiencia del hermano Santi y bueno, ver caras de nuevo muy queridas y muy recordadas, algunos que no los compartí con ellos, pero me siento feliz de poder daros un abrazo a todos y deciros que me tengo que ir, pero por lo menos el postre ha sido provechoso. Otro abrazo para ti. Ya te haremos Enhorabuena, llegar, Emilio. Emilio, la reunión para que la veas con calma. Pero no dijiste, José, Jorge. no dijiste que íbamos a tener una sorpresa con Ramón Guillén. A ver, Ramón, ¿dónde está Ramón? Que